¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 3 de diciembre del año 2019. El placer de arrancar esta jornada informativa y al mismo tiempo ver cómo va a estar el comportamiento del tiempo en las próximas horas, como también en los próximos días. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical, máxima protección contra la transpiración más extrema. Veamos la temperatura actual, 29,4, la sensación térmica se ubica en esa cifra, la humedad del 38%, veamos la velocidad del viento, 17 kilómetros en la hora, viento sur. En horas de la noche, la variación que se va a producir de 30 va a pasar a 24 grados, en horas de la madrugada de 24 pasará a 21 grados y en horas de la mañana, es decir, mañana arrancamos con 22 y al promediar la mañana 26 grados. Veamos la proyección de esta semana, día miércoles, mínima de 21 grados, máxima de 30. Hay pronóstico de tormentas eléctricas para mañana miércoles. Jueves, mínima 18, máxima 30 grados. El día viernes, 17 de mínima, 32 de máxima. Y para el sábado, 17 de mínima, 34 de máxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Renovamos el saludo a la teleaudiencia. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2019 y vamos a compartir esta edición de Puntos de Vista. Por una cuestión que sí es sumamente preocupante y pasa por la situación que se da con los ahogamientos. Se ha hablado bastante en estos días sobre la situación del río Paraguay, del río Paraná, de la situación de la bajante que preocupa sobre todo porque la gente utiliza como lugar de veraneo para el baño. Sin embargo, no es adecuado utilizarlo, sobre todo con las características con las que se encuentra actualmente el principal curso hídrico de nuestro país. Y en ese sentido vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Luis Ávila. Él es hidrólogo, nos acompaña precisamente para compartir todo lo concerniente, todo lo que sabe respecto a esto. Y espero que tomemos cartas en el asunto cuando hablamos de advertencias de no meterse al río, al menos no utilizarlo en zonas peligrosas. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes y poder informar un poco de lo que realmente vamos a ver un poco del río Paraguay. Estábamos hablando precisamente con el ingeniero un poquito antes de entrar al aire y decíamos el peligro sobre todo cuando se encuentra así actualmente como está. Sí, actualmente cuando el río está abajo, diríamos la parte más profunda, está más cerca de la costa. Entonces la gente cree que puedes directamente tener una playa como lo tiene cuando está un poco alto y eso hace que ocurra que de repente ya llega, diríamos, en términos normal, a una barranca, que es la parte más profunda del río, que no se ve porque está metido en el agua y ahí ocurre el ahogamiento. Y un lugar acá en Asunción muy peligroso es la zona Itanramada. Son zonas muy profundas de agua, entonces hay que tener mucho cuidado en esos lugares. Donde ya hubo, por cierto, casos de ahogamiento. Y siempre, históricamente, se tiene que ahí siempre hay problemas de ahogamiento. Estos barrancos son... ¿El cauce natural del río son situaciones naturales o en realidad el trabajo de dragado que se viene haciendo cada vez que la bajante se presenta a esta altura del año, por eso queda de esa manera? No, son puntos naturales, son lugares naturales que el río nunca se dragó en Itanramada históricamente, pero sí tiene muchas profundidades. Son lugares, hay lugares en el río donde aparentemente dice 0,67 es el nivel del río. No es que la profundidad sea, es el nivel del río referido a un cero hidrométrico, que es lo que mide 0,67. Eso no significa que eso tiene solamente 67 centímetros. ¿Por qué interpretamos así, ingeniero? Y bueno, es una cuestión un poco técnica de decir, bueno, se pone un nivel a lo largo de todo el río, se tienen los niveles, los hidrómetros, que he visto que tenía
una foto de eso. Sí, bueno, una imagen del nivel del río. De la zona Del puerto. de puerto sería, sí, ¿verdad? esa es la zona del puerto. Ese ahí, bueno, ahí está 9 metros, eso va bajando a 6 metros y así sucesivamente va bajando hasta donde llega. Allí sigue bajando el río y bueno, y ahí se va midiendo los niveles. Eso es el nivel del río. Ahí tenemos, fíjate que ahí cada vez está más bajo y entonces lo que se tiene realmente es una relación con respecto a un cero que tiene con respecto al punto del IGM 5404 y para que la gente pueda tener una referencia, la costanera tiene cota 64, que significa que es 10 metros sobre el cero del nivel del hidrómetro del río. Entonces, esos son datos un poco técnicos, pero que hay que tener en cuenta, pero no precisamente significa que el río tenga esos niveles que aparecen ahí. A ver, es mucho más profundo. Cuando decimos 0,67 no es que tiene 67 centímetros el río. No es así. Bueno, y para que podamos, para que nosotros podamos entender y para que la gente también pueda entender, ingeniero, a ver, también la profundidad del río va variando, ¿no? Sí, va variando. En una misma zona puede tener varias... Tiene lugares. Porque su lecho no es regular, ¿verdad? Y el lecho es un lecho arenoso, se mueve, es dinámico, va variando de profundidad. No varía mucho, pero entre 30 y 40 centímetros de un lugar a otro. Pero también hay que tener en cuenta que, imagínate que hoy día la navegación lo hacen con 10 pies de calado. Eso significa que tiene 3 metros de calado. Eso es la navegación normal por el canal del río, que tiene más de... Y es más, en algunos puntos críticos que tenemos de Asunción al sur hasta Pilar, tenemos 8 pasos críticos, que es lo que se está interviniendo y se está dragando. El resto tiene mucho más profundidades. A ver, zona de puertos, por ejemplo. Sí. Recién decíamos, cuando marcaba 67 centímetros, bueno, la gente y todos nosotros nos hacíamos la idea de que estamos hablando de un lecho de 67 centímetros. No es así. No es así. ¿Cuánto tendría, por ejemplo, Puerto Asunción, toda esa zona de la bahía? La zona más profunda. Es muy variable. Cerca del muelle podría tener entre 3 y 4 metros, podría tener sobre el muelle. Pero un poco más entrando, diríamos, hacia la zona de la catedral, ahí ya es menos profunda y justamente se ve eso hoy día, que esa zona no está cubierta de agua. Sí, se entiende, pero cuando el río crece, sí, también se cubre todo de agua. Sí. Todo ¿Y ahora, ¿y la zona más profunda sería eso de entre 3 y 4 metros o podría ser más? Mira, no tengo datos actualizados, pero puede ser un poco más, puede ser, no es tan, como te voy a decir, el río... Hay lugares donde tiene 19 y 20 metros también. Por eso, a ver, entonces, ingeniero, cuando hablamos, si es que se puede llegar a entender, ¿por qué se habla de esas medidas? Bueno, 67 centímetros, por ejemplo. Bueno, eso se pone, los hidrómetros en Asunción, por ejemplo, data del año 1904. En 1904 se instalaron esos medidores, esos hidrómetros que sirven para medir el nivel del río, y bueno, se colocó, este es un 0 y a partir de acá vamos a comenzar a medir esos valores, y se trata de que esos valores se lo pueda medir en todo el rango, desde el más bajo hasta el más alto que pueda tener el río. Bueno, y en ese caso, por ejemplo, el río en el año 69, en 1969 llegó a tener menos 40, y bueno, y en el año 83 llegó a tener 901. O sea, 9 metros 01, o sea, se mide dentro de ese rango. Bueno, y después eso en un momento se refirió, esos niveles del cero a las cotas normales que tiene el terreno, como conocemos que cada lugar tiene una cota. Bueno, a esos lugares se refirió ese 0 del hidrómetro. A ver, cuando hablamos del río Paraguay, y también esta es una cuestión que pasa, cuando manejábamos estas cifras nuevas de la bajante, sí. Se hablaba también de la posibilidad complicada que podría tener la navegabilidad en el río Paraguay.
Sí. Eso es así. Sí, es así perfectamente. O sea, que hay zonas que se complica por completo. Y como te digo al principio, desde el Ministerio de Obras Públicas se está haciendo trabajos de dragado en el río Paraguay. En 8 pasos críticos se dragó, se comenzó desde Asunción para abajo al sur, llegamos hasta Pilar y hoy día se está subiendo un poco Pilar. Inclusive en algunos lugares se está volviendo a repasar los lugares que ya se dragó porque se volvió a sedimentar el río. Y dentro de, creo que en 2 o 3 días más vamos a estar terminando el sur Asunción con un paso crítico que está acá casi frente ahí al Deportivo Sajón y el Rancho 13, más o menos hay un punto crítico y ahí la draga va a estar trabajando aproximadamente por 10 días aproximadamente va a estar trabajando allí, para luego pasar al norte, que también que son los lugares que sí tienen mucho más inconvenientes en la navegación cuando el río baja. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de la carga que es paraguaya propiamente se maneja hasta Asunción. Entonces, un poco al norte tenemos que darle prioridad. Ahora le vamos a dar prioridad al norte, una vez que aseguramos que se pueda llegar hasta Asunción, donde tenemos que todos los productos, combustibles, todo completo eso, que de importación y exportación. ¿Hay embarcaciones que tuvieron que esperar días, meses ante esta situación? No, días, meses, no, porque se está dragando justamente porque el calado máximo que se puede asegurar para el río Paraguay al sur de Asunción es de 10 pies, o sea, aproximadamente 3 metros de calado. O sea, que el problema con el traslado todavía no hubo. Hay un problema propio que se tiene que navegar con mucho más cautela. Más cautela. Se vuelve más lenta la entrega. Sí, se vuelve más lenta. Y además, bueno, cuando se está dragando, se corta el paso para las embarcaciones y tienen 5 horas al día para poder pasar. Y entonces, si uno comienza a dragarse a las 11 del día hasta las 6 de la mañana del día siguiente, en ese momento, si una embarcación llegó en ese lapso, tiene que esperar hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, donde se abre el paso y ahí pasan todas las embarcaciones. Este trabajo de dragado generalmente se hace, a ver, si tomamos en cuenta el curso y las dos costas, sí. ¿Se hace en el medio? No. Va siguiendo un curso, ¿no? Va siguiendo un curso propiamente, cuando se hace una batimetría, que es ver la profundidad que tiene y se ve el punto donde realmente está más alto el lecho, que significa donde hay un paso crítico, y lo que se hace es unir 2 puntos que tienen mayor profundidad para que las embarcaciones puedan pasar sin problema. Los 2 ríos que se utilizan, en este caso son Paraná y Paraguay, ¿no? Sí. Para navegabilidad yo te hablo de embarcaciones ya grandes, sí, son cargas. Embarcaciones, bueno, el tamaño máximo que se tiene hoy día, estamos hablando de 2,90 metros de longitud por 60 metros de ancho, y más un remolcador otra vez, todo eso. O sea, suman más o menos 319 metros de longitud. Eso es un convoy de barcaza. Sí. Después están los barcos que transportan más con autopropulsados, que normalmente están entre 120 metros de longitud aproximadamente, o como máximo pueden tener 120 metros de longitud. ¿Cómo está el Paraná en ese sentido? El Paraná está muy complicado también. El Paraná está muy complicado y hay una gran diferencia entre el río Paraguay y el río Paraná. El río Paraná es un río que tiene con 50 represas antes de Yacyretá, que reservan aguas para poder generar energía. Sí. Es un río totalmente regulado. Y hoy día ya el último que tenemos, Yacyretá, ya tiene la cantidad de agua suficiente para poder generar. Están en los picos, estuve leyendo, en los picos casi como en los últimos 40 años no tuvo esos caudales que hoy está teniendo. Entonces, realmente eso hace que aguas abajo haya problemas para la navegación. Y justamente ahora se está encarando un trabajo de dragar la zona desde Yacyretá hasta la confluencia con el río Paraguay, o sea, el río Paraná hasta la confluencia con el río Paraná. Ese es el tramo que se utiliza para la navegación. O sea, se utiliza todo el tramo, se utiliza todo el tramo. Pero ¿qué pasa? Con la represa, que con las esclusas,
que puede pasar los barcos, aguas arriba de la represa, no hay problema porque tiene mucha profundidad, ya que la represa misma tiene como 18 metros de altura. Tiene 18 metros de altura, o sea, no tiene problema. Pero sí a partir pasando la represa... Está para abajo. Para abajo, sí, al sur. O sea, y si tomamos en cuenta la represa Itaipú y ese tramo que va hasta Yacyretá, ¿cómo está la cuestión ahí? Ahí no tiene problema, no hay problema. Eso tiene buena profundidad. Tiene buenas profundidades. Porque viene el agua y también se represa. Se retiene la represa, no tiene problema. Siempre fue desde Encarnación para abajo, fue el problema la navegación del río Paraguay. Una vez que se construyó la represa de Yacyretá, esos problemas que tenían ahí, que eran agua rápidos, una zona de aguas rápidas, no tuvieron más problemas. Pero sí continúa el problema desde Yacyretá, aguas abajo, que en un momento dado, como hay un proyecto de construir una represa más aguas abajo de Yacyretá, este problema se va a solucionar. Claro. Eso con relación a la navegabilidad, pero también llevando el ejemplo de la gente que usa como bañista el agua del río Paraná. Sí. También tiene la bravura del río Paraguay en esa irregularidad del lecho. Sí, tiene también su peligrosidad. Es también peligroso. Imagínate que es un río mucho más caudaloso por eso. Que el río, por consiguiente hay que tener mucho más cuidado que las velocidades que tiene el río de por sí mismo ya es mucho mayor que lo que tiene el río Paraguay. El río Paraguay es un río de llanura, el río con un caudal, hoy estaríamos más o menos entre los 1.500 metros cúbicos por segundo, y el río Paraná tiene 10.000 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Entonces hay una diferencia grande en las velocidades también. Pero hay zonas que sí se pueden utilizar como veraneo. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que el río Paraná tiene hermosas playas, sí, tiene las playas de Cerrito, tiene otras hermosas playas. Pero sí hay que tener cuidado. Pero hay también la autoridad competente, por ejemplo, el caso de las localidades, las municipalidades. Claro. Pueden establecer vallas o carteles indicadores para que ayuden, ¿verdad? Perfectamente se puede colocar, y es más, hay que aprovechar eso, son playas naturales. Ahora sabemos que tenemos, por ejemplo, Encarnación, que tiene una hermosa costa. Totalmente. Una costanera hermosa, y es muy aprovechable, bien trabajado. Bueno, también otras municipalidades podrían hacer algo. Porque algo Encarnación veo que trabajaron bien el tema del vallado, todo, todo bien protegido, todo completo, no hay problema. Entonces, eso es también un poco de gestión de cada municipalidad, pero hay hermosas playas a lo largo de todo el río Paraguay y Paraná también, O sea que Paraguay tiene muy lindas playas, uno si recorre puede verlo y también. Una persona que está utilizando como un lugar de veraneo, como bañista, y va metiendo los pies en el río, ¿cómo uno puede percatarse que se está acercando a una zona de peligro, o eso es difícil de determinar, ingeniero? Yo creo que es un poco difícil, no es tan sencillo de determinar. O sea que así como generalmente dice la gente en jerga popular, de repente es traicionero el río en ese sentido. En ese sentido es traicionero, sí, porque de repente vos podés meter el pie y ya estás adentro, ya está, bien al fondo. Así mismo es. Hay que tener mucho cuidado con eso, especialmente en esta época cuando uno no ve lo que está, hacia dónde va yendo, y la costa, la parte profunda está más cerca de lo que habitualmente un bañista acostumbrado a ese lugar está. Claro, o sea que cuando el río está medianamente alto es más conveniente. Es un poco más, es mejor, se conoce más. Son las 20:26, gente, tenemos habilitado nuestro WhatsApp a través del 0985-625-000, tenemos habilitado el número para que la gente pueda entrar en contacto con nosotros. Atención, estamos hablando de la baja del río, impacta a importadores, claro, porque de alguna manera también todo lo que se refiere al traslado de mercadería se realiza por estos dos principales ríos, pero al mismo tiempo también la gente que lo usa como veraneo, y en esta semana hemos hablado bastante de los casos de ahogamiento, a tener en cuenta los datos. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos hablando con el ingeniero que nos ha explicado y que nos viene explicando todo lo concerniente a esto que tenemos como tema central hoy aquí en Puntos de Vista. Ya venimos.
Esta entrega del día martes son las 20:31, 30 grados la temperatura actual. Hoy nos visita el ingeniero Luis Ávila, que nos acompaña hablándonos sobre las repercusiones que generan precisamente en la bajante de los ríos Paraná y Paraguay. Acá tenemos imágenes, por ejemplo, aéreas que estamos compartiendo con ustedes. Esta situación de bajante con estas características, ¿hace tiempo no se da en Paraguay, ingeniero? Bueno, el río Paraguay, la última bajante así muy que de este nivel estuvo en el año 2012, estuvo estos niveles. Y en el río existen ciclos realmente de aguas altas y de aguas bajas. Sí. Por ejemplo, antes de la década, en la década del 60 hubo niveles muy bajos. También después se pudo ver que desde el año 77 hasta el 83 hubo casi 25 años de aguas altas, donde los niveles eran muy... tuvimos la crecida del 83, que fue la máxima crecida que ocurrió, hasta el 97, después del 97 aproximadamente hasta el 2014, no tuvimos crecida y ahí comenzamos a tener grandes crecidas desde el 2014, 2015, 2016 y tenemos ahora, tuvimos hasta el año y ahora tuvimos una bajante extraordinaria en 155 días, de casi 8 metros que teníamos, estamos bajando a casi 0,67, entonces son ciclos naturales que tiene el río, diríamos. ¿Qué año fue el que tuvo el aumento más importante? En el año 83. En el 83. Que fue es el más cercano. 901, no, es el máximo que ocurrió, el máximo registrado, diríamos, porque también hay también algunas mediciones que en el año, creo que 1833, hay algunos libros que dicen que el río estuvo más alto. Claro que no es registrado, no estábamos, como vimos hoy, no había un hidrómetro para medir los niveles, pero sí registrado tenemos en el año 1983, que fue el 25 en mayo, 29 y 30 de mayo, que el nivel alcanzó 901, que el agua llegó hasta frente a, diríamos, al puerto de Asunción, toda esa zona estaba inundada. Y bueno, eso fue el máximo. Y el mínimo ocurrió en el año 1969 con menos 40 metros. Ahora, cuando hablamos, estamos hablando de dos aspectos importantes. Por un lado, el comercio, la dinámica que implica el tema de complicar la navegabilidad, sobre todo para el traslado de mercaderías, el tema de la gente que usa como espacio de veraneo, algunas playas. Pero también hay una cuestión, en el río hay una naturaleza, ingeniero. Estamos hablando de la fauna del río, de los peces. Cambia también su ciclo de vida, puede generar grandes mortandades, eso de suba, baja. Mira, sí yo tengo, alguna vez leí que estos problemas, especialmente cuando el río baja así de golpe, se produce, hay lugares que queda agua, porque hubo en un momento agua y luego bajó rápidamente, entonces quedó, como diríamos, no sé cómo decirte, un charco, tantos lugares. Bueno, y si ahí sí persiste mucho, también quedan peces, claro. Y si queda mucho tiempo sin que el río crezca, también... Inclusive alguna vez estuvimos en alguna charla de que también es el momento en donde hay muchos mosquitos, porque se queda esa humedad en esos lugares y hace que prosperen mucho las larvas, y entonces eso hace que haya... podemos tener problemas de dengue. Todo eso. Ingeniero, esa vez del 83... la gente recuerda que, por ejemplo, hasta subió el agua hasta la avenida Colón, por ejemplo. Sí, así mismo. Y ahí tenemos otra cara, porque ahí también estamos hablando ya de gente que tiene que abandonar sus casas, sobre todo los barrios más populares, para ser trasladados a otros espacios. Sí, y eso se dio especialmente... Ahí estuvimos bastante. Estuvimos este año, la que más impactó realmente, que yo recuerdo, fue la del año del 2014. Tuvimos desde el 97 hasta el 2014
no tuvimos crecidas importantes. Entonces la gente fue tomando confianza y avanzando en el cauce del río, que es el Bañado Tacumbú, toda esa zona, que luego cuando el río recupera, porque en algún momento el río tiene estos niveles de crecida, bueno, impacta mucho a la sociedad, impacta mucho a esa gente que ocupan un lugar que realmente es el río. Sí, sí. Pero bueno, ocuparon y tenemos que... Hay que solucionar eso, hay que solucionar el problema. Claro, porque tampoco se le va a dejar que se ahoguen. No se puede dejar, hay que solucionar, hay que... Bueno, y eso hay que ver, por ejemplo, se puede crear, siempre estuvo el proyecto de la costanera y el proyecto de la franja costera, que era realmente rellenar todas esas áreas a un nivel no inundable para que la gente que vive en ese lugar puedan subir y tener una vida digna en esos lugares. Cuando hablamos de costanera, me parece importante también eso que mencionás, ingeniero. Y ahora, por ejemplo, la costanera está tomando, se está ampliando zona norte, ya prácticamente Sí. va a empalmar, falta el empalme ahí con la avenida que discurre frente al Jardín Botánico, Sí. pero también irá hacia el sur. También está la costanera sur. ¿Ahí se hacen retoques en la parte de las playas y compañía? No, absolutamente nada, no. El lecho no se toca. El lecho no se toca. La arena sí se quita del río. Se quita del río porque el río repone otra vez la arena que se quita. Y quitar arena, o sea, para hacer esas obras que tenés la arena ahí al lado, para el refulado, es mucho más barato. Entonces por eso se hace. Y es muy importante. Tenemos que es muy importante hacer eso. La costanera que hoy tenía son soluciones viales. Eso hay que entender bien, que no son soluciones para la gente, para las crecidas. Son soluciones viales. Asunción también necesita... Para llegar más rápido, para agilizar, porque estamos creciendo. Estamos creciendo y necesitamos infraestructura de tal forma que podamos entrar. Imagínate que cuando esté toda la costanera norte, venir desde el aeropuerto, la zona de Ñuguazú, llegar al centro va a ser mucho más rápido. Y la misma cosa va a ser con la costanera sur, que va a empalmar por la calle Colón acá. La calle Colón y va a salir en el Cerro Lambaré, así que imagínate que todo lo que se va a ganar en tiempo de no tener que ir por otros lugares donde el tráfico realmente está bastante complicado. El refulado vuelve más peligroso al río, me refiero ya a la gente que quiere meterse, aquel pescador que va caminando con su caña, después se mete a la canoa, después se quiere dar un baño en el río. No lo vuelve más peligroso. Normalmente si se quita de los canales... Hay una reposición natural. Hay una reposición natural, sin ningún problema. Está calculado que hasta 22 millones de metros cúbicos se puede quitar del río Paraguay, que eso vuelve en posiciones, vuelve otra vez. Y para la costanera se usó algo como 2 millones de metros cúbicos, se usó para la costanera actual. El tema, los trabajos de dragados van a continuar en los dos ríos. Sí, deben continuar. Es un trabajo de mantenimiento constante. No importa si es bajante o sube. Cuando sube el río... No es necesario. No es necesario, no se lo hace. Pero ni bien el río comienza a bajar, teniendo como, para darte una referencia, cuando el río comienza a tener 5 metros, realmente pasa que estamos tan cambiante está el clima, que el año pasado, en el 2014, después de una crecida 2015, 2016, realmente nadie esperaba que los niveles del río lleguen tan bajos en esta época del año. Sabemos que tiene que bajar el río, eso sabemos que el río baja y puede bajar normalmente a unos niveles de 1,5 metros, 2 metros, pero a estos niveles y así tan rápidamente como bajó ahora fue bastante problemático. Por suerte teníamos la posibilidad de hacer los dragados que se están haciendo y se van a seguir haciendo. Y el río Paraná también va a hacer la misma cosa. Estamos recibiendo los mensajes de la gente a través de nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes son imágenes de la Bahía de Asunción. Yo quiero preguntar, acá en San Pedro, en Aguaraú, ni operan de río y cobran la entrada y dragan para vender la arena. Yo quiero saber si es legal o no, pregunta esta persona. Vamos a tratar de responder si está al alcance del ingeniero
Ávila, que nos acompaña. Bueno, cuando se entra en el río Paraná tiene que haber más lodo, o tiene que haber más lodo que arena. Se siente más frío abajo. Cuando se pisa esa parte es más profunda, dice. Varían también las... A ver, otro mensaje. No vale la pena la draga que tenemos. Preguntarle la capacidad de succión de su draga. Una pena es esa plata que se gasta. Podríamos comprar 3 dragas. Que valga la pena, dice este mensaje. Bueno, fíjate, Sí. justamente allí tenemos, no sé si podés, Sí. se vuelve a tener, un proyecto estratégico. A ver, sí. Mostrame, ahí está Ahí hay un proyecto, fíjate, ahí están los proyectos estratégicos, Sí. busca potencial del proyecto APP, llave en mano, y si bajan un poquito más Sí. la imagen, van a ver que lo primero que tenemos es la hidrovía, que es, fíjate, un proyecto estratégico, la hidrovía del río Paraguay. Sí. Eso sí, o sea, ¿qué pasa? Se va a trabajar, es una alianza, una APP de iniciativa privada, se está trabajando en ese tema, que es muy, muy importante para tener la navegabilidad. Sí. Hoy día, ¿qué pasa? Las dragas que tenemos en Paraguay son dragas privadas, son dragas que no son las mejores que debíamos tener, pero son gente que apostaron y compraron unas dragas pequeñas, no la que realmente deberíamos tener, pero también hay que tener en cuenta que uno no puede invertir 5 millones de dólares para la compra de una draga. para la compra de una draga y no usarla, Claro. no tener trabajo. Entonces, por eso Se contrata el se servicio. contrata el servicio. Ese se contrata el servicio porque el Estado no tiene hoy día draga. Porque tampoco opera todo el año la draga. No, la draga puede operar todo el año, pero pasa que no se hace el trabajo de dragado todo el año. Sí, por eso. A ver, en este año 2019, que tuvo sus particularidades, Sí. ¿se usó mucho tiempo la draga Se o está se usando. contrató mucho Se el servicio? contrató y se va a seguir contratando. Pero en esta bajante. No, cuando tuvimos el alza, cuando estaba arriba el río, cuando estaba con mucho volumen, no es necesario. No es necesario. Es más, se navega con mucha seguridad. Todos los capitanes están muy tranquilos, pero cuando el río baja, sí. Entonces hay que hacer los dragados cuando el río comienza a bajar, hay que hacer los dragados. Uno de los mensajes también hablaba del tema de la peligrosidad del lodo, decía, del río Paraná, que por eso siente frío. ¿Va cambiando la arena del lecho del río? Sí, dentro de la magnitud del río hay diferentes tipos de materiales. Hay arena, hay piedras también, bastante piedra. Hay también zonas de arcillas, todo eso. Va cambiando el lecho, o sea, depende de qué lugar uno está para entender eso que estaban diciendo. Perfecto. Tenemos más mensajes de la gente. Estamos recibiendo los mensajes a través del WhatsApp. Saludos desde Paraguarí, dice, buenísimo el programa. Bueno, gracias a la gente que se comunica de distintos puntos, aquí en Puntos de Vista. A ver, yo creo que la mayor bajante se produce por desvío de los cauces de nuestros ríos que hacen los grandes cultivadores de arroz, mientras los ministerios que deben ocuparse de controlar nuestros recursos hacen la vista gorda y no actúan, dice este mensaje. ¿Se puede dar bajante por esos desvíos? Porque Eso puede ocurrir en un río como el río Teguicuaré, que sí tiene ese problema, que ahí sí están instalados la mayoría de los productores de arroz. Eso sí puede ocurrir allí. Bueno, se toman las medidas que se deben tomar y también que cada uno debe ser responsable de tomar las medidas. Pero el río Paraguay es muy poco, todavía no hay muchas arroceras instaladas a lo largo del río y también no puede afectar mucho las pocas que hoy hay. con el Paraná tampoco ocurre algo así. El Paraná no tiene, el Paraná tiene también, dentro del proyecto de Yacyretá, era una parte, es agua para las arroceras también, tiene también uno de los componentes, porque realmente si uno ve el tratado de Yacyretá, o sea, el proyecto realmente de Yacyretá era navegabilidad, producción de energía, toma de agua para las arroceras y también tenía la parte deportiva, o sea, era un proyecto múltiple.
Y ahora, ¿quién sufre más el embate de la bajante? ¿El río Paraguay o el río Paraná? Bueno, hoy el río Paraná hoy día está sufriendo bastante. Y el río Paraguay sí es un río totalmente sin regulación, entonces depende exclusivamente de las lluvias. Si no llueve, el río baja, y cuando llueve el río sube. En cambio el río Paraná sí tiene varias, como te digo, desde el Brasil, Itaipú y Yacyretá son las dos últimas hidroeléctricas. Después tiene 50 hidroeléctricas. O sea, todas las lluvias que ocurren allí, también en este momento, si ocurren grandes lluvias, todas las represas van a comenzar a cargar sus embalses para producir energía. Claro, claro. Ahora, con relación a las lluvias, ¿qué dice la proyección? ¿Esto va a continuar así? La próxima semana hay lluvia, hay pronóstico de lluvias. Estas lluvias que tuvimos en estos últimos fines de semana, en esta última semana, el sábado, por ejemplo, Sí. A nosotros como ciudadanos comunes, vamos a decir, interpretamos que llovió en cantidad importante, pero según la hidrología no. No, falta mucho más lluvias. Son las lluvias de verano que normalmente ocurre. Mira, las lluvias en esta época ocurren, tenemos ahora pronóstico para las próximas semanas, tenemos también para la siguiente semana también un poco de lluvia, y a veces ocurren lluvias muy importantes en los meses de enero, cuando el clima, no sé, o sea, no es tan fácil pronosticar a 3 meses la lluvia. Totalmente. Lo máximo que todos, diríamos, los grandes centros mundiales te pronostican a 15 días la cantidad de lluvia prevista que puede caer. Pero un poco más allá ya es un poco difícil. Un poco más de la normal o un poco menos de la normal son los pronósticos que tenemos. Pero no te dicen qué cantidad de lluvia. Sí. Pero tomando la experiencia de años anteriores, aunque siempre hay diferencias, ¿cuándo se vuelve a estabilizar el cauce del río, vuelve a recuperar su volumen, vuelve a subir? El río Paraguay tiene un régimen normal de que se tiene octubre, noviembre, diciembre son los meses críticos. Luego enero un poquito y ya comienza a tomar altura en el mes de marzo, hasta junio, julio, agosto. Luego vuelve a descender. Es un río que normalmente tiene un solo pico en el año, no tiene varios picos. El río Paraná sí es un río que tiene varios picos, y otros ríos también, porque la cuenca en sí, cada lluvia responde mucho más rápido que lo que responde la amplia cuenca y el río Paraguay, que ya es un río de llanura. O sea, una lluvia que cae normalmente escurre lentamente hasta el cauce del río. No tiene picos importantes. O sea, las pendientes que llegan al río no son importantes. O sea que dentro de todos esos cambios que tiene en un año, es predecible y estable. Estadísticamente, yo te hablo de la estadística. Estadísticamente, yo te hablo de la estadística. La estadística se tiene bien claro que va a pasar esto, va a pasar aquello. Se sabe. Sabemos bien que en marzo va a comenzar a subir. Sí. ¿Cuánto va a subir? No sé. Claro. No sé, pero va a comenzar a subir. ¿Cuánto va a llegar en junio, julio? De que el río va a estar crecido, va a estar crecido. No te puedo decir cuánto va a estar, porque es cuestión de la naturaleza de lluvia. Pero sé que va a estar más alto de lo que está hoy. Y si ocurre eso, bueno, paciencia. Claro. Naturaleza. Ahora, pero cuando hablamos, viste, de picos, de subida, de bajante, por ejemplo en el 83, que subió tanto. Sí. 82, 83. 2014 otra vez decía. Otra vez, 2015 también. Y bajantes también, así con características y con años así muy fuertes. En ese sentido, ingeniero, a ver, esto depende mucho de los fenómenos climáticos también que se presentan, el niño, la niña, entre otros. Sí, eso determina eso determina bastante. Por ejemplo, una cosa que ocurrió en todos los años que se tiene registrado es que en el 2015, en diciembre, se dio la máxima crecida de todo el año. Eso fue una cosa muy rara. No es normal que ocurra eso. La naturaleza es la naturaleza. Entonces, estadísticamente, si yo te digo que
tiene que estar bajo en diciembre. Bueno, ese año, en el 2015, la máxima crecida durante todo el año fue el mes de diciembre, inclusive el 31 de diciembre. Rompió un poco las estadísticas. Ese, o sea, ese mes. Claro, porque ese mes tendría que haber bajante. Tendría que haber bajante y creció. Noviembre hubo lluvia, también en diciembre hubo lluvia, y la máxima se dio el 31 de diciembre de 2015. Y cuando hay así crecidas importantes, se conoce que Pilar, entre otras ciudades, se ven más afectadas, incluso tienen que establecer hasta diques, ¿no? Para evitar que el agua entre a la ciudad. Claro. Y, bueno, en ese tema es importante también destacar que las ciudades tienen sus muros de protección. Tiene Concepción, tiene Pilar, y otras ciudades también tienen. Pero lo que sí que deben también es un buen mantenimiento del muro, porque si no tienen un buen mantenimiento del muro también tienen problemas. Claro. Y ahí no es ya el problema, sino que esa agua que cae cuando llueve, hay que bombear cuando el río está crecido, el agua que cae hay que bombear para quitarle. A veces las bombas mismas no dan abasto o no están bien mantenidas y tienen problemas. Y esa es una situación que yo normalmente suelo decir, cuando el río está crecido y hay que bombear el agua, lo que se tiene es que todos son bombas eléctricas y lo primero cuando llueve se corta la electricidad. Totalmente. Entonces tiene que funcionar el generador. El generador tiene que tener combustible. Tiene que haber mantenimiento porque también tiene que tener la batería para que pueda arrancar en el momento preciso. Y si no tiene un buen mantenimiento, eso tiene sus inconvenientes. Mensaje de la gente queremos compartir con ustedes a través del WhatsApp 0985-625-000. A ver, ponemos al aire, señor director. ¿Quién controla esas arroceras que sacan agua de los ríos sin control? Río Paraná, zona baja. Saludos, dice este mensaje. A ver, otro mensaje. Buenas noches, así como lo dijeron recién en el 2015, diciembre, el día 30 y 31, transporte víveres con camiones y manejamos kilómetros por agua hasta la cintura, a Villa Oliva, por ejemplo, dice esta persona, recuerda aquel episodio del 2015. Sí. La ANNP cobra a las dragas que están en arena del río y esa no funciona ni competencia. Su ley de creación solo habla de mantener la navegabilidad, el canal, y no lo hace. En competencia del Ministerio de Obras Públicas, sin embargo, los contribuyentes somos los que costeamos el dragado del río para que las transnacionales ganen plata, dice este mensaje. ¿Tenemos más mensajes? Estamos recibiendo a través del WhatsApp, el 0985-625-000. En Paraná principalmente hay mucha piedra, dice este mensaje. Una persona que conoce probablemente nos hace llegar también su experiencia. Sí. Hola, buenas noches, muy lindo el programa, bendiciones. Les saluda Alejandra Vera de Itagua. Gracias, Alejandra. Bueno, cada uno tiene su opinión al respecto. Así mismo, de diferentes opiniones que tenemos que... Pero realmente el río se está dragando a través del Ministerio de Obras Públicas hoy día. ¿Anteriormente era competencia de otras instituciones? O sea, es competencia de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. La ANNP es por ley de creación, pero también hay que tener en cuenta una cosa. La ley de creación de la ANNP es del año 1965, cuando el único puerto que teníamos era el puerto de Asunción. Por consiguiente, era la ley, era también encargado de hacer de mantener el río navegable. Desde el año 84, con la creación de los puertos privados, todo, el 90% de los barcos que llegaban ya no llegan a la ANNP, sino llegan a los puertos privados. Y eso no están pagando absolutamente nada por el mantenimiento del río. Un buen dato. A ver, queremos compartir, ingeniero, los datos que nos habías compartido también, informe hidrometeorológico del río Paraguay. Si vamos levantando, por favor. Sí, ahí eso es actual, ¿verdad? Es actual. La Secretaría de Emergencia lo quita todos los lunes y ahí se puede ver todo cómo está transcurriendo el clima. Realmente una proyección climática y una proyección hidrológica donde se puede ver esos datos. Todos los lunes ese material
está dispuesto en internet. Ahí, por ejemplo, es el pronóstico de lluvia desde el 2 al 8 de diciembre, donde se espera el de la mano, diríamos, izquierda para nosotros, donde la lluvia que va a ocurrir, y el de la mano derecha es en comparación a lo que realmente ocurre. O sea, va a haber un exceso, va a haber más lluvia de lo que normalmente ocurre. Ajá. Si ven el siguiente gráfico, que es para... ¿Vamos a bajar más? ¿Podemos bajar? Sí, cómo no, cómo no. A ver, esto quiere decir, ingeniero, que si hay exceso... Este ya es siguiente, para la siguiente semana, o sea, dentro de 15 días. Ahí se ve que va a haber lluvia, pero... Ahí bajamos un poquito, ponemos otra el mapa, por favor. Un poquito se fue arriba. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, ahí se ve que las lluvias que van a ocurrir van a ser menores, o sea, menores a lo que normalmente ocurre. Por eso dice déficit, o sea, porque va a ser menor a lo que normalmente ocurre todos los... Y ahí tenemos un pronóstico y eso de los le va a sacar fuerza al río. O sea, va a llover, pero no como normalmente llueva. Y ahí más abajo también tenemos una pequeña proyección, tenemos una pequeña proyección, un pronóstico para que va desde... Esto salió ayer. ¿Cómo estaría, por ejemplo, la altura aproximadamente la altura del río? Que se ve que ya probablemente van a repuntar algo, un poco más para el 16. Pero Asunción, al contrario, parece que va... Fíjate que hoy estamos... Asunción está a 0.76, va a 0.75, desde 0.86, 0.75, para el 23 otra vez se pronostica, pero eso tiene una variación muy grande, una variación más o menos 20 centímetros. Yo creo que definitivamente lo que va a pasar es que el río se va a mantener en ese orden de niveles, no va a bajar más de ese orden. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Realmente da gusto entender las cosas que muchas veces observamos, nos llama la atención, sobre todo con el tema del dragado, las complicaciones que se producen también con la bajante, con la subida también. Gracias por venir a hablarnos un poco sobre la situación del río Paraguay y el río Paraná. Bueno, es un placer para mí venir a hablar acá cuando ustedes quieren, sin ningún problema. Gracias, ingeniero. Luis Ávila nos acompañó precisamente en esta edición del día martes de Puntos de Vista. Cerramos nuestra entrega de la ocasión y retornamos, por supuesto, en el sistema de la información. A partir de este momento, claro, cerramos y ya llegamos con todas las noticias aquí en el canal de las noticias. Por su atención, muchas gracias.